Querido viajero de historias, bienvenido a este rincón donde el tiempo se detiene y las palabras se convierten en ventanas hacia otros mundos. Hoy te traigo una historia que habita en los silencios, en los gestos que dicen más que 1000 palabras, en el aroma del pan recién horneado y en la lluvia que golpea los cristales de una vieja mansión inglesa. Esta es la historia de Charlotte, la séptima hija, la olvidada, la invisible. Una mujer que encontró su voz en un mundo que la había condenado al silencio. Una historia sobre el amor que nace no de la pasión desenfrenada, sino de la paciencia, del respeto, de los pequeños actos de bondad que construyen puentes entre dos almas heridas. Antes de comenzar, me encantaría saber, ¿desde qué lugar del mundo me acompañas hoy? ¿Desde qué ciudad, qué pueblo, qué rincón de este vasto planeta estás escuchando estas palabras? Déjamelo saber en los comentarios, porque cada historia se enriquece cuando sabemos quién la escucha. Y si esta narrativa logra tocarte el corazón, si encuentras en ella un eco de tus propias luchas y esperanzas, te pido que me regales tu like y te suscribas al canal. Cada gesto de apoyo me permite seguir trayéndote estas historias que merecen ser contadas. Ahora sí, prepara tu té, acomódate en tu lugar favorito y dejemos que el tiempo retroceda casi 2 siglos. Año 1845-1846. Lugar: Inglaterra, era victoriana, reinado de Su Majestad la Reina Victoria. Escenarios: Whitmore Hall, condado de Devonshire, Blackwood Castle, Yorkshire, Londres, durante la temporada social, marzo de 1845. El viento de marzo arrastraba consigo el olor a tierra húmeda y a promesas rotas cuando el carruaje negro apareció en el camino de grava que conducía a Whitmore Hall. Las ruedas crujían sobre las piedras como huesos viejos, y los caballos resoplaban nubes de vapor en el aire frío de la mañana. Dentro de la mansión, que alguna vez había conocido días de esplendor, y ahora mostraba las cicatrices del abandono en sus cortinas desteñidas y sus alfombras gastadas, Lady Anne Whitmore corría de habitación en habitación como una gallina enloquecida. Sus manos, que temblaban más por la emoción que por el frío, ajustaban lazos, alisaban telas y pellizaban mejillas con una urgencia casi desesperada. En el salón principal, 6 jóvenes mujeres aguardaban dispuestas como flores en un escaparate. Georgiana, la mayor, con sus 30 años y su belleza calculada, ocupaba el lugar central del sofá. A su lado, Henrietta revisaba su reflejo en un pequeño espejo de mano por 15ª vez aquella mañana. Amelia, Victoria, Luisa y Adelaide completaban el cuadro, cada una con su vestido de domingo, cada una con sus esperanzas cifradas en el visitante que se aproximaba. Nadie había llamado a Charlotte, la séptima hija, la última, la que había llegado cuando ya no quedaban ilusiones ni entusiasmo, se encontraba en la cocina. Sus manos, enrojecidas por el agua fría, amasaban pan junto a las criadas. Llevaba un vestido gris que alguna vez había pertenecido a Adelaide, remendado tantas veces que apenas conservaba su forma original. Tenía harina en el cabello castaño y una mancha de masa en la mejilla, pero sus ojos, esos ojos color miel, que parecían guardar secretos demasiado grandes para su rostro, brillaban con una luz tranquila mientras trabajaba. Charlotte había aprendido hace mucho tiempo que su lugar no estaba en los salones. Había aprendido que su nombre solo se pronunciaba para recordarle sus defectos, que su presencia solo se notaba cuando estorbaba. Así que se había construido un refugio en los márgenes de su propia familia, encontrando consuelo en la compañía de los sirvientes, en el calor de los fogones y en las historias que escribía a escondidas por las noches. El conde de Ashford, Edmund Blackwood, entró en Whitmore Hall con la gravedad de quien carga el peso de un linaje antiguo sobre los hombros. A sus 34 años, su rostro mostraba las líneas que deja el tiempo en aquellos que han conocido más dolor del que merecían. Sus ojos eran grises como el cielo de invierno y su expresión impenetrable como las murallas de su castillo en Yorkshire. Sir William Whitmore lo recibió con una sonrisa que pretendía esconder la desesperación. Las deudas de juego habían devorado la fortuna familiar como termitas en madera vieja. Los acreedores llamaban a la puerta cada semana. El escándalo acechaba como un lobo hambriento. Un matrimonio ventajoso era la única salvación posible. Lady Anne presentó a sus hijas con el entusiasmo de un comerciante mostrando su mejor mercancía.
Georgiana inclinó la cabeza con gracia estudiada. Henrietta sonrió mostrando sus dientes perfectos. Victoria recitó un fragmento de poesía francesa. Cada una desplegó sus encantos como quien abre un abanico de seda. El conde las observó a todas con la misma expresión distante. No dijo una palabra, no mostró preferencia alguna, y cuando Lady Anne terminó su desfile, él pronunció las palabras que cambiarían el destino de todos los presentes. Agradezco la presentación, Lady Whitmore. Sin embargo, me gustaría conocer a su séptima hija, a Charlotte. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Lady Anne parpadeó varias veces, como si no comprendiera el idioma en que le hablaban. Las 6 hermanas intercambiaron miradas de incredulidad y desprecio apenas disimulado. «¿Charlotte?», repitió Lady Anne, como si el nombre le resultara extraño en la boca. «Pero, milord, ella no está... quiero decir, no está presentable. Está en la cocina, con la... Entonces háganla venir». No era una petición, era una orden pronunciada con la calma de quien está acostumbrado a ser obedecido. Charlotte fue arrancada de su masa de pan y conducida al salón como una prisionera ante el tribunal. Tenía harina en las manos, manchas en el delantal y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No entendía por qué la llamaban, no entendía qué podía querer un conde de ella. Cuando entró en el salón, sintió las miradas de sus hermanas como agujas clavándose en su piel. Sintió la vergüenza de su madre como una ola de calor. Pero cuando alzó los ojos y encontró la mirada gris del conde, algo extraño sucedió, algo que no supo nombrar. Edmund Blackwood la observó durante un largo momento. Vio las manos enrojecidas por el trabajo, el vestido remendado, el cabello despeinado, pero también vio algo más, algo que sus hermanas, con todos sus vestidos de seda y sus sonrisas ensayadas, no poseían. «Lady Charlotte», dijo él, y su voz era como el rumor de un río profundo. «Le hago una pregunta directa y espero una respuesta honesta. ¿Aceptaría usted ser mi esposa?» El mundo se detuvo. Charlotte sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Buscó alguna señal de burla en el rostro del conde, algún indicio de que aquello era una broma cruel. No encontró nada, solo esos ojos grises que la miraban con una intensidad que la hacía sentir, por primera vez en 21 años, completamente visible. No sabía qué decir. No sabía qué pensar, pero en algún lugar profundo de su ser, una voz muy pequeña le susurró que aquella era su única oportunidad de escapar de una vida de invisibilidad, su única puerta hacia algo que, aunque desconocido, no podía ser peor que lo que dejaba atrás. Y en ese instante, sin saber que estaba firmando un contrato con el destino, Charlotte Whitmore asintió con la cabeza. Había dicho que sí a un hombre al que no conocía, a un futuro que no podía imaginar, a un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Abril de 1845. La primavera llegó a Devonshire, con lluvias persistentes que convertían los caminos en ríos de barro y los jardines en pantanos melancólicos. Charlotte pasaba las noches despierta en su pequeña habitación del ático, escuchando el tamborileo del agua contra el tejado y preguntándose si había tomado la decisión correcta. El contrato matrimonial se firmó en el despacho de Sir William, sobre un escritorio manchado de tinta y memorias de tiempos mejores. Las condiciones eran generosas hasta la extravagancia. Todas las deudas de los Whitmore serían saldadas. Las 6 hermanas recibirían dotes respetables que les permitirían aspirar a buenos matrimonios, y la familia conservaría Whitmore Hall libre de hipotecas. A cambio, Charlotte se convertiría en la condesa de Ashford. Edmund había sido claro desde el principio, con esa franqueza áspera que Charlotte aprendería a reconocer como una de sus características más honestas. «No le ofrezco romance, Lady Charlotte», le había dicho durante su única conversación a solas, en el jardín trasero donde los rosales luchaban por sobrevivir al abandono. «Mi primer matrimonio me enseñó que el amor es un lujo que no todos pueden permitirse. Lo que necesito es una compañera que administre mi hogar con competencia y discreción. Nada más». Charlotte había asentido, sintiendo cómo algo dentro de ella se encogía ante aquellas palabras, pero también había sentido algo parecido al alivio. Al menos sabía a qué atenerse. Al menos no habría falsas promesas que luego se convertirían en decepciones. La boda se celebró en la capilla de Blackwood Castle, bajo un cielo de plomo que amenazaba tormenta. No hubo invitados de la familia Whitmore,
excepto los padres de Charlotte, que asistieron con expresiones de incredulidad mal disimulada. No hubo flores, ni música, ni banquete, solo los votos pronunciados ante un vicario anciano y un puñado de sirvientes que observaban desde las sombras. Cuando Edmund besó su frente con formalidad, Charlotte cerró los ojos y trató de imaginar que aquel gesto contenía algo más que obligación. Pero el tacto de sus labios fue tan breve, tan impersonal, que cuando los abrió de nuevo, él ya se había dado la vuelta. «La señora Harding le mostrará sus aposentos», dijo sin mirarla. «Si necesita algo, hágaselo saber a ella». Y se marchó hacia el ala este del castillo, dejándola sola en la nave de la capilla, con el eco de sus pasos resonando como el latido de un corazón que se aleja. Blackwood Castle era una construcción imponente que se alzaba sobre un promontorio rocoso en el corazón de Yorkshire. Sus torres grises parecían rasgar el cielo y sus ventanas observaban el páramo circundante como ojos vigilantes. Había sido hogar de los Blackwood durante generaciones, y cada piedra parecía susurrar historias de glorias pasadas y tragedias olvidadas. La habitación que le asignaron era amplia y elegante, con muebles de caoba oscura y cortinas de terciopelo azul que apenas dejaban entrar la luz. Una cama con dosel ocupaba el centro, tan grande que Charlotte se sintió perdida en ella cuando se acostó aquella primera noche. Las sábanas olían a lavanda y a soledad. Durmió sola. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de adaptación y resistencia. Edmund mantenía una rutina inflexible que rara vez se cruzaba con la de ella. Desayunaba al amanecer y pasaba las mañanas en su despacho revisando cuentas y correspondencia. Por las tardes cabalgaba por sus tierras, a menudo hasta que el sol se hundía en el horizonte. Cenaban juntos, sí, pero en un silencio formal que hacía que el sonido de los cubiertos contra la porcelana resultara ensordecedor. Charlotte aprendió a leer sus estados de ánimo en los pequeños detalles, la tensión en su mandíbula, cuando algo le preocupaba, la forma en que tamborrileaba los dedos sobre la mesa cuando estaba impaciente, el leve fruncimiento de su ceño cuando leía noticias desagradables. Lo observaba como quien estudia un idioma extranjero, tratando de descifrar un código que nadie le había enseñado. Por las noches, cuando el castillo dormía y el silencio era tan profundo que podía escuchar el viento aullando en las almenas, Charlotte se permitía llorar. No lloraba por amor perdido, porque nunca lo había tenido. Lloraba por la esperanza que se había atrevido a albergar, por la fantasía de que tal vez, solo tal vez, aquel matrimonio podría convertirse en algo más que un acuerdo comercial. Pero las lágrimas, como todo, tienen un límite. Y Charlotte Blackwood, condesa de Ashford, no era mujer de quedarse atrapada en la autocompasión. Si este iba a ser su destino, decidió, lo enfrentaría con la misma determinación con la que había sobrevivido 21 años de invisibilidad en su propia familia. Lo que no sabía era que Edmund la observaba más de lo que ella imaginaba, que cada noche, antes de retirarse a sus aposentos, pasaba por el corredor donde estaba su habitación y se detenía un momento ante su puerta, escuchando el silencio que había dentro, y que algo en su pecho, algo que creía muerto y enterrado junto con su primer matrimonio, comenzaba a despertar. Mayo a agosto de 1845. El verano llegó a Yorkshire con una explosión de colores que transformó el páramo en un tapiz de brezos púrpuras y hierba dorada. Charlotte descubrió que la luz del norte tenía una cualidad especial, una claridad que hacía que todo pareciera más definido, más real. También descubrió que Blackwood Castle necesitaba desesperadamente una mano firme. La madre de Edmund había fallecido 10 años atrás, y desde entonces la administración del hogar había ido deteriorándose como un barco sin capitán. Los sirvientes cumplían sus tareas con desgana, las cuentas estaban desordenadas, la despensa mal abastecida, y los inquilinos de las tierras circundantes vivían en un estado de abandono que rozaba lo vergonzoso. Charlotte podría haberse hundido en la melancolía de su matrimonio sin amor. Podría haber pasado los días bordando en su habitación como se esperaba de una dama de su posición, pero algo en ella se rebeló contra la idea de ser una figura decorativa más. Comenzó por la cocina. Se levantaba antes del amanecer y bajaba a las dependencias del servicio, donde la cocinera, una mujer corpulenta llamada señora Campbell,
La miraba al principio con desconfianza y después con creciente respeto. Charlotte reorganizó la despensa, estableció menús semanales que aprovechaban mejor los productos de temporada y negoció nuevos acuerdos con los proveedores locales. Después vinieron las cuentas. Pasaba horas en el pequeño despacho que había reclamado como propio, revisando libros de contabilidad que no se habían tocado en años. Descubrió gastos innecesarios, deudas olvidadas con comerciantes locales y una disputa de tierras con un vecino que se arrastraba desde hacía una década. Escribió cartas, concertó reuniones y resolvió el conflicto en 3 semanas con una solución que beneficiaba a ambas partes. Pero fue su trabajo con los arrendatarios lo que verdaderamente cambió la percepción que el castillo tenía de ella. Las cottages donde vivían los trabajadores de las tierras estaban en un estado deplorable. Techos que goteaban, paredes húmedas, familias hacinadas en espacios diminutos. Charlotte comenzó a visitarlos, al principio acompañada por la señora Harding y después sola. Llevaba medicinas para los enfermos, mantas para los ancianos y algo más valioso que todo eso, su atención. Escuchaba las quejas de las madres sobre los precios del grano, las preocupaciones de los padres sobre el futuro de sus hijos, los sueños de los jóvenes que ansiaban una vida mejor. Tomaba notas en un pequeño cuaderno que llevaba siempre consigo y después actuaba. Las reparaciones comenzaron a finales de junio. Un equipo de trabajadores contratados por Charlotte recorrió las cottages, arreglando tejados, instalando nuevas chimeneas, construyendo pozos de agua limpia. Los costos salían de los fondos del hogar, pero Charlotte había calculado que a largo plazo unos arrendatarios sanos y satisfechos producirían más y mejor. La señora Harding, que al principio había observado a la nueva condesa con la desconfianza que los sirvientes veteranos reservan para las advenedizas, se convirtió en su aliada más leal. «Nunca había visto nada igual, milady», le dijo una tarde, mientras ambas revisaban el inventario de la despensa. «Llevo 30 años en esta casa, y jamás una señora se ha preocupado tanto por el bienestar de la gente». Charlotte sonrió, pero no respondió. No sabía cómo explicar que cuidar de otros era su forma de no perderse a sí misma, que cada problema que resolvía era una victoria pequeña contra el vacío que sentía en su matrimonio. Lo que no sabía era que Edmund observaba. Cada noche, sobre su escritorio, encontraba los informes que ella dejaba, cuentas detalladas, propuestas de mejora, reportes sobre el estado de las tierras. Al principio los había leído con curiosidad, después con admiración apenas disimulada. La mujer que había traído a su casa no era la criatura apagada y sumisa que esperaba. Era inteligente, compasiva y poseía una fuerza interior que lo desconcertaba y lo atraía a partes iguales. Una noche de agosto, Edmund se encontró a sí mismo detenido ante la puerta del pequeño despacho de Charlotte, escuchando el rasgueo de su pluma sobre el papel. Quiso entrar. Quiso hablar con ella sobre algo que no fueran asuntos domésticos. Quiso preguntarle qué pensaba, qué sentía, qué soñaba, pero el miedo lo detuvo. El miedo a abrirse, el miedo a ser vulnerable, el miedo a que ella lo rechazara, como había hecho Cecilia años atrás. Así que dio media vuelta y regresó a sus aposentos, sin saber que Charlotte había escuchado sus pasos detenerse y alejarse, y que había suspirado en la oscuridad, preguntándose si algún día aquel hombre aprendería a cruzar las puertas que ella dejaba entreabiertas. Septiembre de 1845. El otoño tiñó Yorkshire de ocres y dorados, y las noches se volvieron más largas y más frías. Charlotte había establecido una rutina nocturna que nadie conocía. Cuando el castillo dormía, bajaba a la biblioteca y escribía. Escribía como quien respira, como quien necesita expulsar de su interior todas las palabras que no puede pronunciar en voz alta. Escribía historias de mujeres valientes que desafiaban las convenciones, de amores que nacían en los lugares más inesperados, de segundas oportunidades que llegaban cuando ya nadie las esperaba. Sus personajes hablaban con la libertad que ella no tenía, amaban con la pasión que ella no conocía, vivían las vidas que ella solo podía imaginar. Aquella noche de septiembre, Charlotte había perdido la noción del tiempo. Las velas se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera, y la luna había cruzado el cielo de este a oeste mientras ella escribía febrilmente,
atrapada en una escena particularmente difícil donde su heroína debía elegir entre la seguridad y el amor. Se quedó dormida sobre el escritorio, con la pluma todavía en la mano y el rostro apoyado sobre las páginas recién escritas. Edmund no podía dormir. Las noches eran su penitencia personal, el momento en que los fantasmas del pasado venían a reclamar su tributo. Los recuerdos de Cecilia, de su traición, de su muerte prematura, el peso de un título que nunca había deseado, la soledad que era su compañera más fiel. Vagaba por los corredores del castillo como un espectro, y fue así como vio la luz que se filtraba bajo la puerta de la biblioteca. Entró en silencio, preparado para encontrar a algún sirviente que se había dejado una vela encendida. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Charlotte dormía entre papeles. Su cabello castaño se había soltado de su moño y caía sobre sus hombros como una cascada de seda. La expresión de su rostro era pacífica, vulnerable de una manera que nunca mostraba durante el día. Edmund se acercó con cuidado de no despertarla. Sus ojos cayeron sobre los papeles que la rodeaban, y la curiosidad pudo más que la prudencia. Comenzó a leer. Las horas pasaron sin que él lo notara. Página tras página, quedó atrapado en un mundo que Charlotte había creado con palabras. Sus personajes eran tan vívidos que parecían respirar. Sus descripciones tan precisas que podía oler las flores de los jardines que describía, sentir el tacto de las telas que mencionaba, escuchar las voces de las mujeres que daban vida a sus historias. Pero lo que más lo impactó fue la profundidad emocional de su escritura. Charlotte escribía sobre el amor con una comprensión que solo poseen aquellos que lo han anhelado sin recibirlo. Escribía sobre la soledad como quien la conoce íntimamente. Escribía sobre la esperanza como quien se aferra a ella en la oscuridad. ¿Quién era esta mujer que había traído a su casa? Charlotte despertó con el primer rayo de sol que se filtró por la ventana. Tardó un momento en recordar dónde estaba, y cuando lo hizo, su corazón se detuvo. Edmund estaba sentado frente a ella, con sus manuscritos en las manos y una expresión que no supo interpretar. El color subió a sus mejillas como una marea. Quiso arrebatarle los papeles, esconderlos, negar todo, pero sus manos temblaban demasiado y su voz se había perdido en algún lugar de su garganta. «Esto», logró decir finalmente, «esto es una tontería, un pasatiempo de una mente ociosa, nada importante». Edmund la miró fijamente. Sus ojos grises parecían buscar algo en los de ella, algo que Charlotte no sabía si podía o quería dar. «¿Tontería?», repitió él, y había algo en su voz que ella no había escuchado antes. «Lady Charlotte, esto no es ninguna tontería. Esto es talento, talento genuino desperdiciado en el anonimato». Charlotte parpadeó, incapaz de procesar sus palabras. Nadie, en toda su vida, le había dicho que tenía talento para nada. Nadie le había mirado como Edmund la miraba en ese momento, como si la viera realmente por primera vez. «Yo», comenzó, pero él la interrumpió. «¿Por qué lo esconde? ¿Por qué no ha buscado publicar?». La risa que escapó de los labios de Charlotte fue amarga. «¿Publicar? Milord, soy mujer. Las mujeres de mi posición no publican novelas. Bordan, tocan el piano y organizan cenas. No escriben. Muchas lo hacen, bajo seudónimo. No tengo los medios para... Los tiene ahora». El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Edmund dejó los manuscritos sobre la mesa con cuidado, como si fueran objetos preciosos. «Piénselo», dijo levantándose, «y si decide que quiere intentarlo, hágamelo saber. Tengo contactos en Londres que podrían ayudar». Se marchó antes de que ella pudiera responder, dejándola sola con sus papeles y con un corazón que latía de una manera extraña, como si hubiera olvidado cómo hacerlo y acabara de recordar. Era la primera vez que Edmund la miraba como si realmente la viera. Y Charlotte, la séptima hija, la olvidada, la invisible, sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar de un largo, largo sueño. Octubre de 1845. Las hojas caían de los árboles como lágrimas doradas cuando el carruaje de las hermanas Whitmore apareció en el camino de Blackwood Castle. Charlotte sintió que el estómago se le encogía al ver el escudo familiar en la puerta del vehículo. Había sabido que este momento llegaría, pero la esperanza de que se retrasara indefinidamente había sido un consuelo al que se había aferrado. Georgiana fue la primera en descender, con su sonrisa de porcelana y sus ojos calculadores
que evaluaban cada detalle del castillo como un tasador evalúa una propiedad. Amelia la seguía de cerca, con esa expresión de perpetuo descontento que parecía haberse grabado permanentemente en sus facciones, y Adelaide, la más cruel, la que había convertido la infancia de Charlotte en un ejercicio de supervivencia, cerró el grupo con la gracia depredadora de una pantera. «Querida hermana», saludó Georgiana estampando un beso frío en la mejilla de Charlotte. «Qué pintoresco es todo esto». El desprecio en su voz era tan fino como una hoja de afeitar y tan cortante. Las siguientes semanas fueron un tormento disfrazado de visita familiar. Las hermanas criticaban todo: la decoración que Charlotte había elegido con tanto cuidado, sus vestidos sencillos, su falta de joyas ostentosas. Comentaban en voz alta sobre lo extraño que era que el conde hubiera elegido a la hermana menos agraciada. Susurraban entre ellas risitas maliciosas cada vez que Charlotte entraba en una habitación. Pero lo peor eran sus intentos de seducir a Edmund. Georgiana, la más atrevida, encontraba cualquier excusa para rozar su brazo, para inclinarse de manera que su escote quedara a la vista, para reír con esa risa cristalina y vacía que había practicado durante años. Amelia lo perseguía por los corredores con preguntas absurdas que solo buscaban mantenerlo a su lado. Adelaide dejaba caer comentarios envenenados sobre Charlotte en cada conversación. Una tarde, Charlotte estaba en el jardín buscando un momento de paz entre los rosales marchitos cuando escuchó voces que venían de la biblioteca. Reconoció la voz de Georgiana, ronroneante como un gato satisfecho. «Milord, debe ser tan solitario con una esposa tan sin gracia». Si alguna vez necesitara compañía más adecuada a su posición, Charlotte sintió que el corazón se le paralizaba. Quiso marcharse, no escuchar la respuesta, protegerse del rechazo que sabía vendría, pero sus pies se negaron a moverse. La voz de Edmund, cuando llegó, era fría como el hielo de los lagos de Yorkshire en invierno. «Señora, la mujer con quien me casé vale más que todas sus hermanas juntas. Si vuelve a insultarla bajo mi techo, me aseguraré de que toda Londres sepa exactamente qué clase de mujer es usted. Ahora, retírese». El silencio que siguió fue absoluto. Charlotte escuchó los pasos apresurados de Georgiana alejándose y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Edmund la había defendido. Edmund había dicho que ella valía. Edmund había... Aquella noche, durante la cena, Adelaide decidió lanzar su veneno más potente. «Es tan curioso ver a Charlotte sentada a la cabecera de una mesa como esta», comentó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre fue el patito feo de la familia, ¿saben? Madre solía decir que era una lástima que no se pareciera más a nosotras». El tenedor de Charlotte se detuvo a medio camino de su boca. Sintió cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello, cómo las palabras se atascaban en su garganta. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Edmund cortó el aire como un cuchillo. «Curioso, en efecto», dijo, alto y claro. «Yo diría más bien que ella es el único cisne en un estanque de cuervos». El silencio fue sepulcral. Georgiana se atragantó con su vino. Amelia dejó caer su cuchara. Adelaide palideció hasta parecer un fantasma. Charlotte no se atrevió a mirar a su esposo, pero sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Las hermanas partieron a la mañana siguiente, con excusas apresuradas sobre compromisos ineludibles en Londres. Charlotte las despidió desde las escaleras de entrada, sintiendo cómo el peso que había cargado durante semanas se levantaba de sus hombros. Pero cuando se volvió para entrar en el castillo, una pregunta la atormentaba. ¿Por qué la defendía él con tanta vehemencia si apenas la conocía? ¿Por qué pronunciaba palabras que sonaban casi a cariño? ¿Qué secreto guardaba Edmund Blackwood que ella todavía no había descubierto? Noviembre de 1845. El invierno llegó temprano aquel año, cubriendo Yorkshire con un manto blanco que transformaba el paisaje en un cuento de hadas helado. Charlotte pasaba las tardes junto al fuego en su pequeño despacho, trabajando en sus manuscritos con una dedicación renovada. Edmund había cumplido su promesa y había contactado a un editor en Londres. Las cartas iban y venían, y la posibilidad de ver sus historias publicadas comenzaba a parecer real, pero había algo más que ocupaba su mente. La señora Harding se había convertido en su confidente más cercana,
la única persona en el castillo con quien podía hablar sin máscaras. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño severo y unos ojos azules que parecían ver más de lo que mostraban. Una tarde, mientras ambas revisaban el inventario de mantelería, la gobernanta dejó escapar una observación que cambiaría todo. La señora sabe por qué él la eligió, ¿verdad? Charlotte levantó la vista de las sábanas que estaba contando. ¿Perdón? El señor conde. La señora sabe por qué la eligió a usted entre todas sus hermanas. Charlotte sintió que el corazón le daba un vuelco. Porque necesitaba una esposa que administrara su casa. Él mismo lo dijo. La señora Harding negó con la cabeza, con una sonrisa que era mitad ternura y mitad tristeza. Hay algo que la señora debería saber. Algo que el señor conde me pidió que nunca contara, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Lo que siguió fue una historia que Charlotte escuchó con el corazón detenido. 3 años antes, en 1842, Edmund había viajado por el sur de Inglaterra en busca de una esposa. Su primer matrimonio, con Lady Cecilia, había sido un desastre. Ella se había casado con él solo por su dinero, lo había traicionado a los pocos meses y había muerto de fiebres un año después, dejándolo con el corazón blindado contra cualquier forma de afecto. Cansado de las cazafortunas que lo perseguían en cada baile, Edmund ideó un plan. Se disfrazaría de mendigo y visitaría las casas de las familias con hijas casaderas. Quería ver cómo trataban a aquellos que no tenían nada que ofrecer. La primera casa que visitó fue Whitmore Hall. Las 6 hermanas mayores lo habían tratado con desprecio. Henrietta le había cerrado la puerta en la cara. Amelia había ordenado a los sirvientes que lo echaran. Y Adelaide le había arrojado agua sucia encima, riendo mientras lo hacía. Pero la 7ª hija había sido diferente. Charlotte lo había encontrado temblando en el jardín trasero, con los pies descalzos hundidos en el barro y los labios azules de frío. Sin hacer preguntas, sin juzgar su aspecto, lo había llevado al celeiro donde guardaban el heno. Le había traído pan, queso y agua limpia. Había curado una herida que tenía en la mano con dedos suaves y expertos. Lo había cubierto con mantas viejas pero limpias. Y había regresado cada noche durante 2 días, arriesgando la furia de su padre si la descubrían, solo para asegurarse de que estuviera bien. Nunca olvidaré lo que ella me dijo, había confesado Edmund a la señora Harding años después. Todos merecen bondad, señor, especialmente aquellos a quienes el mundo ha olvidado. En ese momento, Edmund supo. Si alguna vez volvía a casarse, sería con ella, la única mujer que lo había visto como un ser humano cuando él no tenía nada que ofrecer. Charlotte escuchó todo esto sin moverse, sin respirar apenas. Las imágenes del pasado regresaron a su mente con una claridad brutal. El mendigo del celeiro, sus manos callosas, sus ojos grises que la habían observado con una intensidad extraña. Eran los ojos de Edmund. ¿Por qué? Susurró y su voz era apenas audible. ¿Por qué no me lo dijo? Porque tenía miedo, milady. Miedo de que usted pensara que la había comprado. Miedo de que su bondad hacia un mendigo no se extendiera hacia un conde. Miedo de que todo lo que él sentía por usted no fuera correspondido. Charlotte se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Salió al jardín nevado sin abrigo, sin guantes, sintiendo cómo el frío mordía su piel. Pero el frío exterior era nada comparado con el torbellino que rugía dentro de ella. Todo este tiempo él había sabido, había recordado, había elegido, y ella había pensado que era invisible. Diciembre de 1845, Charlotte encontró a Edmund en su despacho, inclinado sobre unos documentos que no levantó la vista para mirar cuando ella entró. La chimenea crepitaba con un fuego que no conseguía calentar el aire helado que se había instalado entre ellos. «Necesito hablar contigo». La voz de Charlotte era controlada, pero había algo en ella que hizo que Edmund alzara finalmente la mirada. Lo que vio en sus ojos lo hizo palidecer. «Charlotte, no». Ella levantó una mano para silenciarlo. «Ahora voy a hablar yo, y tú vas a escuchar». Edmund se reclinó en su silla, con la expresión de un hombre que sabe que se avecina una tormenta y no tiene dónde refugiarse. «Sé lo del mendigo», dijo Charlotte, y cada palabra caía como una piedra en un estanque quieto.
Sé que me probaste, que te disfrazaste y viniste a mi casa a evaluar si merecía tu atención, que observaste cómo me trataban mis hermanas y decidiste que yo era, ¿qué? ¿La mejor opción disponible? ¿La más fácil de manipular? ¿No es así? La voz de Charlotte se elevó, algo que nunca había sucedido antes. Me probaste como si fuera un caballo en una feria. Me observaste, me juzgaste, y después me compraste cuando el precio fue conveniente. ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso? Edmund se puso de pie, pero no se acercó a ella. Había aprendido a reconocer cuando los límites no debían cruzarse. Necesitaba saber, dijo, y su voz era áspera, como si las palabras le costaran. Después de Cecilia, después de todo lo que pasó con ella, necesitaba saber si tu bondad era genuina, si eras real. Yo no soy Cecilia. La furia de Charlotte finalmente explotó, años de silencio y sumisión desmoronándose en un instante. Yo nunca te habría traicionado, yo nunca te habría mentido, pero tú me trajiste a esta casa, me trataste con frieza durante meses, me hiciste sentir que era solo una conveniencia, una solución a un problema doméstico, y ahora descubro que todo este tiempo sabías, que recordabas. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer, y Charlotte las odió. Odió mostrar debilidad frente a él, odió que le importara tanto. Acepté este matrimonio porque no tenía opción, continuó con la voz quebrada, pero fui lo suficientemente ingenua como para pensar que quizás, que tal vez podríamos construir algo real, que con el tiempo, qué tonta fui. Edmund dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Charlotte retrocedió. Charlotte, por favor, no. Ella negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito tiempo, necesito pensar, no puedo mirarte ahora mismo. Se marchó sin darle oportunidad de responder, cerrando la puerta con una firmeza que resonó como un disparo en el silencio del despacho. Edmund se quedó inmóvil durante largo rato, mirando la puerta cerrada como si pudiera atravesarla con la mirada. Había sabido que este momento llegaría, había temido su llegada con cada fibra de su ser, y ahora que había llegado, no tenía palabras para defenderse, porque Charlotte tenía razón, en todo. Las semanas de Navidad pasaron en un silencio glacial. Charlotte se negó a cenar con él, se negó a verlo. Se comunicaban a través de la señora Harding, con mensajes cortos y formales que destilaban frialdad. Edmund pasaba las noches en vela, leyendo una y otra vez los manuscritos de Charlotte que había guardado en su escritorio. Sus historias de amor y redención se burlaban de él, recordándole todo lo que había arruinado por miedo. El castillo, que había empezado a sentirse como un hogar durante los meses anteriores, volvió a ser una prisión de piedra y silencio, y en algún lugar de sus aposentos, Charlotte lloraba cada noche, preguntándose si era posible extrañar a alguien con quien nunca había estado realmente cerca. Enero a marzo de 1846, el nuevo año llegó con ventiscas que aislaron Blackwood Castle del resto del mundo. Los caminos se volvieron intransitables, y los habitantes del castillo se vieron obligados a convivir en un espacio que de pronto parecía demasiado pequeño. Edmund no intentó disculparse con palabras. Había aprendido, en su primer matrimonio, que las palabras podían ser vacías, que las promesas podían romperse, que los discursos de amor podían esconder traiciones. En lugar de hablar, actuó. En enero, un mensajero logró atravesar la nieve para entregar un paquete de Londres. Contenía una carta de un editor que alababa los manuscritos de Charlotte y ofrecía publicar su primera novela bajo el seudónimo que ella eligiera. Junto con la carta había un contrato que Edmund había negociado personalmente, asegurando condiciones favorables que protegían los derechos de la autora. Charlotte encontró el paquete sobre su escritorio, sin nota ni explicación. No necesitaba ninguna. En febrero, la enfermedad llegó. Comenzó como un resfriado común, pero en cuestión de días Charlotte ardía de fiebre. Sus pulmones se llenaron de líquido, y la tos que la sacudía era tan violenta que a veces no podía respirar. El médico del pueblo logró llegar a través de la tormenta, pero su expresión sombría al salir de la habitación no auguraba nada bueno. Necesita cuidados constantes, dijo. Alguien que la vigile día y noche, que le dé medicinas a horas exactas, que mantenga el fuego encendido. Si la fiebre no cede en 3 días. No terminó la frase. No hacía falta.
Edmund despidió a los sirvientes del cuarto de Charlotte y se instaló en una silla junto a su cama. Durante 5 días y 5 noches no se movió de su lado. Cambiaba las compresas frías en su frente con manos que habían olvidado cómo temblar. Le daba cucharadas de caldo cuando conseguía que abriera los ojos. Le leía sus propias historias en voz baja cuando la fiebre la hacía delirar. «No te vayas», murmuraba Charlotte en sus momentos de lucidez, sin saber realmente a quién le hablaba. «No me dejes sola». «Nunca», respondía Edmund, apretando su mano. «Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Al 6.º día, la fiebre cedió. Charlotte despertó débil pero consciente, con la garganta seca y el cuerpo dolorido. Lo primero que vio fue a Edmund dormido en la silla junto a su cama, con barba de varios días, ojeras profundas y el cabello revuelto. Parecía haber envejecido años en una semana. Intentó moverse y el crujido de las sábanas lo despertó. Sus ojos grises se abrieron de golpe, buscándola con urgencia. «Charlotte». Su voz era ronca por el desuso. «¿Cómo te sientes?» «Como si un caballo me hubiera pisoteado», logró susurrar ella. Una sonrisa cruzó el rostro de Edmund, tan breve que casi la perdió. «El médico dice que te recuperarás por completo, pero necesitas descanso, mucho descanso». Charlotte asintió, demasiado exhausta para discutir, pero antes de que él pudiera levantarse, extendió una mano y rozó la suya. «Gracias», dijo simplemente. Fue suficiente. Marzo trajo la primavera y una invitación que no podían rechazar. El baile de temporada de la duquesa de Pemberton en Londres. Era uno de los eventos sociales más importantes del año, y la ausencia del conde de Ashford y su nueva esposa generaría rumores que ninguno de los dos deseaba. Charlotte se sentía nerviosa, mientras el carruaje los llevaba hacia la mansión iluminada. No había asistido a eventos de la alta sociedad desde... nunca. Su familia nunca la había considerado digna de presentar. El salón de baile era un despliegue de lujo que casi la cegó. Candelabros de cristal, vestidos de seda, joyas que brillaban como estrellas caídas. Charlotte, con su vestido azul oscuro que Edmund había insistido en que se hiciera para la ocasión, se sintió pequeña e inadecuada. La duquesa de Pemberton, una mujer de lengua afilada y corazón mezquino, no tardó en atacar. «Así que esta es la famosa nueva condesa», dijo lo suficientemente alto para que todos los cercanos escucharan. «He oído que Ashford se casó con la criada de los Whitmore. Pobrecilla, debe sentirse tan perdida entre nosotros». Las risitas que siguieron fueron como agujas clavándose en el orgullo de Charlotte. Quiso desaparecer, quiso que la tierra se abriera y la tragara. Pero entonces Edmund apareció a su lado. Sin una palabra, le ofreció la mano y la condujo al centro del salón, justo cuando la orquesta comenzaba la valse más importante de la noche, la que estaba reservada para las parejas más distinguidas. «Mi esposa», anunció con voz clara que llegó hasta el último rincón del salón, «es la mujer más extraordinaria presente esta noche, y cualquiera que opine lo contrario puede discutir el asunto conmigo al amanecer». La duquesa enmudeció, la sala enmudeció, y Charlotte, por primera vez en su vida, bailó como si el mundo entero la estuviera mirando, porque lo estaba, y por primera vez no le importó. Abril de 1846. La primavera llegó a Yorkshire con una explosión de vida que transformó los páramos en alfombras de flores silvestres. Los días se alargaron, el sol calentó las piedras del castillo y algo cambió en el aire entre Edmund y Charlotte. Ya no evitaban encontrarse, ya no medían sus palabras con el cuidado de antes. Algo se había roto durante aquella enfermedad, durante aquellas noches de vela, y lo que había quedado expuesto era vulnerable y real. Charlotte había retomado su costumbre de escribir bajo el viejo roble del jardín, aquel cuyo tronco retorcido parecía contar historias de siglos pasados. Era su lugar favorito, el rincón donde las palabras fluían con más facilidad. Una tarde de abril, cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de naranja y rosa, Edmund la encontró allí. Se detuvo a varios pasos de distancia, observándola. Tenía el cabello suelto, algo que rara vez se permitía, y las páginas de su cuaderno revoloteaban con la brisa. Parecía una aparición, algo demasiado bello para ser real. «Siempre te encuentro aquí», dijo él, y su voz la sobresaltó. Charlotte levantó la vista, pero no cerró el cuaderno. Ya no sentía la necesidad de esconderle sus palabras. «Es el mejor lugar para pensar», respondió.
El árbol me cuenta historias. Edmund se acercó y se sentó en la hierba a su lado, algo que el conde de Ashford jamás habría hecho unos meses atrás. Charlotte, comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Me viste?», dijo, y había algo en su voz que era mitad acusación, mitad asombro. «Aquella noche en el celeiro, me viste cuando nadie más lo hacía, pero después me hiciste invisible otra vez, con tu frialdad, con tu distancia». Edmund bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Tenía miedo», admitió, y la palabra sonó extraña en su boca, como si nunca la hubiera pronunciado antes. «Cuando te conocí aquel día, cuando vi cómo cuidabas de un extraño sin esperar nada a cambio, supe que eras diferente. Supe que si algún día me permitía sentir algo por alguien, sería por ti. Entonces, ¿por qué? Porque también supe que si me abría a ti y me rechazabas, no lo sobreviviría». Se pasó una mano por el cabello, un gesto de vulnerabilidad que ella nunca le había visto. «Cecilia me destrozó, Charlotte. Me hizo creer que el amor era una mentira, que nadie podía quererme por quien soy, solo por lo que tengo. Cuando te traje aquí, pensé que si mantenía la distancia, si no te dejaba entrar, estaría a salvo. ¿Y ahora?». Edmund finalmente la miró. Sus ojos grises, que siempre parecían nubes de tormenta, estaban más claros de lo que ella los había visto jamás. «Ahora sé que estaba equivocado, que la seguridad sin ti es solo otra forma de soledad, que cada día que pasé alejándote fue un día desperdiciado». Charlotte sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente él podía escucharlo. «Me hiciste daño», dijo, porque necesitaba que él lo supiera. «Lo sé. Me hiciste sentir que no valía nada. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida intentando merecer tu perdón». Charlotte lo miró durante un largo momento. Vio al hombre que había sido tan frío con ella, sí, pero también vio al mendigo del celeiro, aquel que la había mirado con ojos agradecidos cuando ella le ofreció un pedazo de pan. Vio al esposo que había velado su enfermedad durante 5 noches. Vio al conde que había desafiado a toda la alta sociedad por defenderla. Extendió la mano y tocó su rostro, sintiendo la aspereza de su barba contra las yemas de sus dedos. Era la primera vez que lo tocaba por voluntad propia. «Yo no quiero un hombre que me merezca, Edmund», dijo suavemente. «Quiero un hombre que me vea, que siga viéndome cada día, incluso cuando no sea conveniente ni admirable, incluso cuando esté enferma, o enfadada, o escribiendo tonterías en un cuaderno bajo un árbol. Te veo, Charlotte». Y había algo en su voz que era casi reverencia. «La séptima hija, la olvidada, la única». Ella sonrió, y la sonrisa se transformó en una risa suave que el viento se llevó entre las hojas del roble. «Que eso es un buen comienzo». Y entonces, bajo las ramas de aquel árbol centenario, Charlotte Blackwood besó a su esposo. No como una esposa cumple un deber, sino como una mujer elige su destino. Mayo de 1846. La transformación de Blackwood Castle reflejaba la transformación de sus habitantes. Charlotte ordenó que se abrieran las ventanas que habían permanecido cerradas durante años, dejando que la luz del sol inundara los corredores oscuros. Los jardines, abandonados durante tanto tiempo, comenzaron a florecer bajo el cuidado de nuevos jardineros que ella misma había contratado. Edmund y Charlotte establecieron nuevas rutinas, pequeños rituales que fueron tejiendo la tela de su relación día a día. Desayunaban juntos ahora, en el pequeño comedor con vista al jardín, donde la luz de la mañana hacía brillar el cabello de Charlotte como cobre pulido. Edmund descubrió que ella tenía opiniones firmes sobre política, sobre filosofía, sobre el estado de las carreteras inglesas. Discutían durante horas, y él se encontraba esperando con ansias aquellas conversaciones. Por las tardes, mientras Charlotte escribía bajo su roble favorito, Edmund se sentaba cerca con un libro, aunque rara vez pasaba de la misma página. Se dedicaba a observarla, la forma en que fruncía el ceño cuando buscaba la palabra exacta, cómo se mordía el labio inferior cuando una escena no le salía bien, la sonrisa que iluminaba su rostro cuando algo fluía perfectamente. «Deja de mirarme así», decía ella sin levantar la vista. «Me desconcentras». «No puedo evitarlo», respondía él. «Eres la vista más hermosa de Yorkshire». Charlotte resoplaba, fingiéndose molesta, pero el rubor que teñía sus mejillas la delataba. Las noches eran diferentes ahora. Edmund había abandonado el ala este del castillo y dormía en la habitación contigua a la de Charlotte.
No compartían lecho todavía. Ambos entendían que la confianza debía reconstruirse lentamente, pero a menudo se sentaban juntos junto al fuego, leyendo en un silencio que ya no era frío, sino cómplice. A veces, Charlotte le leía en voz alta fragmentos de lo que estaba escribiendo. «¿Qué te parece este pasaje?», preguntaba, y él escuchaba cada palabra como si fuera música. «Creo que necesita más descripción del jardín», decía él, o «el diálogo del final es perfecto, no cambies ni una coma». Charlotte descubrió que Edmund tenía buen oído para la narrativa. Sus sugerencias eran siempre precisas, y poco a poco comenzó a valorar su opinión tanto como valoraba la soledad de su proceso creativo. Un atardecer de mayo, mientras caminaban por el jardín, Edmund se detuvo frente a un rosal que acababa de florecer. «Mi madre plantó este rosal cuando yo nací», dijo, y su voz llevaba el peso de los recuerdos. Decía que las rosas eran como los hijos. Necesitaban cuidado constante, paciencia infinita, y florecían cuando menos lo esperabas. Charlotte entrelazó su brazo con el de él. «Háblame de ella». Y Edmund lo hizo. Por primera vez le habló de su madre, de su risa que llenaba los corredores, de sus manos siempre manchadas de tierra del jardín, de cómo lo abrazaba cuando tenía pesadillas. Le habló de su muerte, de cómo el castillo se había vuelto silencioso y frío después, de cómo su padre se había encerrado en sí mismo hasta que también murió, dejándolo solo con un título que nunca había querido. Charlotte escuchó sin interrumpir, sosteniendo su mano mientras las palabras fluían como un río que finalmente encuentra su cauce. Cuando terminó, Edmund tenía los ojos húmedos, pero la expresión más ligera de lo que ella le había visto jamás. «Gracias», dijo Charlotte suavemente. «¿Por qué?» «Por confiar en mí lo suficiente como para mostrarme esto». Edmund la miró, y en sus ojos grises había algo que se parecía peligrosamente al amor. «Confío en ti con todo, Charlotte, con mis recuerdos, con mis miedos, con mi futuro. ¿Lo sabes?». Ella asintió sintiendo cómo el corazón se le hinchaba con una emoción que todavía no se atrevía a nombrar. «Lo sé». Esa noche, por primera vez, Charlotte tocó a la puerta que separaba sus habitaciones. Edmund abrió desconcertado, y antes de que pudiera preguntar nada, ella se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. «Buenas noches, Edmund», susurró, y se marchó, dejándolo en el umbral con el corazón latiendo como un tambor de guerra y una sonrisa que no conseguía borrar de su rostro. Junio de 1846. El libro de Charlotte fue publicado bajo el seudónimo de C.W. Ashford. Llegó a Blackwood Castle en una caja de madera que Edmund cargó personalmente hasta el despacho de su esposa, depositándola sobre el escritorio como si contuviera tesoros. Charlotte la abrió con manos temblorosas. Dentro había 20 ejemplares de su novela, con cubiertas de cuero azul oscuro y letras doradas que brillaban a la luz del sol. «El jardín de los silencios», decía el título, por C.W. Ashford. No lloró. Las emociones que la embargaban eran demasiado profundas para las lágrimas. Sostuvo el libro entre sus manos como si fuera un recién nacido, sintiendo el peso de su sueño hecho realidad. Edmund la observaba desde la puerta, con una expresión que mezclaba orgullo y ternura en partes iguales. «Es hermoso», dijo ella finalmente. «Tú eres hermosa», respondió él. «El libro es solo un reflejo». Durante las semanas siguientes, las cartas comenzaron a llegar. Lectores que habían encontrado consuelo en sus páginas, que se habían reconocido en sus personajes, que le rogaban que escribiera más. El editor enviaba reportes entusiastas. El libro se vendía bien, mejor de lo esperado. Había críticas favorables en las revistas literarias. Charlotte leía cada carta, cada reseña, y algo dentro de ella que había estado encogido durante años comenzó a expandirse. No era solo el reconocimiento externo, aunque eso también importaba. Era la sensación de haber encontrado su voz después de toda una vida de silencio, de haber demostrado a sí misma más que a nadie que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. «¿En qué piensas?», le preguntó Edmund una noche, mientras la observaba releer una carta particularmente conmovedora. «Pienso en la niña que fui», respondió Charlotte, la que escribía a escondidas en el ático de Whitmore Hall, convencida de que sus palabras no valían nada. Desearía poder decirle que un día, esto sería posible. Edmund se acercó y la rodeó con sus brazos, un gesto de intimidad
que se había vuelto natural entre ellos. Esa niña sabía, Charlotte. En algún lugar de su corazón sabía que merecía esto y más. Por eso siguió escribiendo, a pesar de todo. Charlotte se reclinó contra su pecho, escuchando el latido de su corazón, constante y reconfortante. «Edmund, sí, gracias, por creer en mí antes de que yo aprendiera a creer en mí misma». Él besó la coronilla de su cabeza. «Creer en ti es lo más fácil que he hecho en mi vida». Agosto de 1846. La felicidad de Charlotte y Edmund no pasó desapercibida para todos. Hay personas en este mundo que no toleran ver la dicha ajena, que experimentan el éxito de otros como un insulto personal. Lord Philip Ashworth era una de esas personas. Primo lejano de Edmund, había pasado años esperando heredar el título y la fortuna de los Blackwood. La falta de herederos directos lo había convertido en el siguiente en la línea de sucesión, y había construido su vida entera alrededor de esa expectativa. El matrimonio de Edmund con Charlotte había arruinado sus planes, y ahora los rumores que llegaban de Yorkshire sobre la felicidad del conde y su esposa, sobre los posibles herederos que podrían venir, lo llenaban de una rabia que apenas podía contener. Philip decidió actuar. Comenzó con susurros. En los salones de Londres dejaba caer comentarios sobre el origen humilde de la condesa de Ashford. Mencionaba que había sido encontrada en la cocina con las criadas. Insinuaba que Edmund había sido engañado por una cazafortunas disfrazada de Cenicienta. Los rumores se extendieron como el fuego en un campo seco. Charlotte se enteró a través de una carta de Lady Pemberton, quien, extrañamente, se había convertido en una aliada después del baile de primavera. La duquesa, quizás avergonzada por su comportamiento anterior, le advirtió de las habladurías que circulaban sobre ella. Edmund encontró a Charlotte en la biblioteca, pálida y con la carta arrugada en su mano. «¿Qué sucede?», preguntó, alarmado por su expresión. Charlotte le tendió la carta sin una palabra. Edmund la leyó, y mientras leía, su rostro pasó del desconcierto a la comprensión, y de la comprensión a una furia fría que hizo que Charlotte se estremeciera. «Philip», dijo, y el nombre sonó como una maldición. «Siempre supe que era una serpiente, pero esto no importa», dijo Charlotte, aunque su voz temblaba. «Son solo palabras. Los rumores pasan». «No». Edmund la miró con una intensidad que casi la asustó. «Estos rumores no pasarán solos, y no voy a permitir que nadie manche tu nombre, Charlotte, no mientras yo viva». Esa misma semana, Edmund viajó a Londres. Charlotte no supo exactamente qué hizo allí, pero a su regreso, los rumores habían cesado tan abruptamente como habían comenzado. Solo más tarde, a través de la señora Harding, se enteró de la verdad. Edmund había encontrado a Philip en su club y lo había desafiado a un duelo. Ante la perspectiva de enfrentar a un hombre conocido por su habilidad con la espada, Philip había optado por una retractación pública. Había admitido, delante de testigos, que los rumores eran mentiras fabricadas por celos. Había pedido disculpas formales a la condesa de Ashford y había dejado Londres aquella misma noche con la promesa de no regresar nunca. Cuando Charlotte confrontó a Edmund sobre el asunto, él se encogió de hombros con una indiferencia que no engañaba a nadie. «Hice lo que cualquier esposo haría. Podrías haber resultado herido, o peor. No habría sido la primera vez que arriesgo algo por ti, Charlotte». Sus ojos se suavizaron. «Y no será la última». Charlotte lo abrazó con fuerza, sin encontrar palabras para expresar lo que sentía. El miedo, el alivio, la gratitud y algo más. Algo que crecía cada día, cada hora, cada momento que pasaban juntos. Algo que finalmente estaba lista para nombrar. Septiembre de 1846. El otoño regresó a Yorkshire con su paleta de colores cálidos y sus noches cada vez más largas. Charlotte y Edmund habían desarrollado la costumbre de pasear por los jardines después de cenar, cuando las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo y el aire se llenaba del perfume de las últimas flores. Aquella noche de septiembre, la luna estaba especialmente brillante. Bañaba el jardín con una luz plateada que convertía cada hoja en una joya, cada flor en una estrella caída. Se detuvieron bajo el viejo roble, aquel que había sido testigo de tantos momentos importantes en su relación. El viento susurraba entre las ramas como una canción antigua, y por un momento el mundo entero pareció contenerse en una pausa expectante. «Charlotte», dijo Edmund,
y algo en su voz la hizo volverse para mirarlo. Tenía una expresión que ella no le había visto antes. Vulnerable, sí, pero también decidida. Como alguien que está a punto de saltar desde un precipicio y ha elegido confiar en que habrá algo suave donde caer. «Hay algo que necesito decirte», continuó. «Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Charlotte sintió que el corazón se le aceleraba. «Cuando te traje a esta casa hace 1 año y medio, pensé que estaba haciendo un trato, un acuerdo conveniente que me beneficiaría sin costarme nada. Pensé que podía mantenerte a distancia, usar tu bondad para mis propósitos y nunca tener que arriesgar mi corazón». Hizo una pausa, como si las palabras siguientes le costaran más que todas las anteriores. Estaba completamente equivocado. Charlotte abrió la boca para hablar, pero él levantó una mano suavemente. «Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto». Ella asintió con el aliento contenido. «Cada día que pasaba contigo, te ibas colando bajo mis defensas. Tu inteligencia, tu compasión, tu fuerza callada, todo lo que eres. Luchaba contra lo que sentía porque me aterrorizaba, porque si te dejaba entrar y después te perdía, no sabía cómo sobreviviría». Sus ojos grises brillaban bajo la luz de la luna, y Charlotte pudo ver en ellos algo que la dejó sin aliento. «Pero ya no puedo luchar más. Ya no quiero. Charlotte, te amo. Te amo de una manera que no sabía que era capaz de sentir. Te amo con cada parte de mi ser, con cada latido de mi corazón, con cada respiración que tomo. Y sé que no merezco que me ames de vuelta, no después de cómo te traté al principio, pero...» «Edmund», lo interrumpió Charlotte, y su voz era apenas un susurro. «Cállate». Él parpadeó desconcertado. «¿Qué? Que te calles», repitió ella, y antes de que pudiera decir otra palabra, lo besó. Lo besó como nunca lo había besado antes. Lo besó con toda la emoción que había estado guardando durante meses, con todo el amor que había crecido en silencio mientras él pronunciaba sus discursos y ella esperaba el momento adecuado. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «También te amo», dijo Charlotte, y una risa le escapó de los labios. «Te amo, Edmund Blackwood. Te amo con tu frialdad y tu miedo, con tus gestos torpes de afecto y tus silencios que dicen más que 1000 palabras. Te amo porque me viste cuando era invisible, porque creíste en mis sueños cuando ni yo misma lo hacía, porque me enseñaste que merezco ser amada». Edmund la estrechó entre sus brazos con una fuerza que rayaba en la desesperación. «Charlotte», su voz se quebró, «no sé qué hice para merecerte». «Nada», respondió ella con una sonrisa. «Y todo. Me diste una oportunidad, aunque fuera por las razones equivocadas. Me diste un hogar, una voz, una razón para creer en el futuro. Me diste a ti mismo, incluso cuando pensabas que no tenías nada que ofrecer». Permanecieron así durante largo rato, abrazados bajo el roble, con la luna como testigo de promesas que no necesitaban palabras. Aquella noche, Charlotte cruzó la puerta que separaba sus habitaciones por última vez. Aquella noche, 2 almas que habían aprendido a caminar juntas, eligieron también descansar juntas. Y cuando el amanecer los encontró entrelazados entre las sábanas de lino, ambos supieron que algo había cambiado para siempre. Diciembre de 1846. La Navidad llegó a Blackwood Castle con una nevada suave que cubría los jardines como azúcar glaseada. Dentro de la mansión, las chimeneas crepitaban con fuegos acogedores y el aroma de las galletas de jengibre que preparaba la señora Campbell se mezclaba con el perfume de los pinos que Charlotte había ordenado decorar. Era la primera Navidad que celebraban juntos como marido y mujer de verdad, y Charlotte había insistido en que fuera especial. Los sirvientes recibieron bonificaciones generosas y el día libre. Los arrendatarios de las tierras fueron invitados a un banquete en el gran salón, donde comieron y bebieron hasta que las canciones tradicionales resonaron entre las vigas de roble. Los niños de las cottages abrieron regalos que Charlotte había elegido personalmente para cada uno de ellos. Pero el momento más precioso vino después, cuando la casa quedó en silencio, y Edmund y Charlotte se sentaron juntos frente a la chimenea de su habitación. «Tengo algo para ti», dijo Edmund, sacando un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Charlotte lo abrió con cuidado. Dentro había un libro encuadernado en cuero rojo, con las iniciales C.B. grabadas en oro en la portada. «Es un diario», explicó Edmund, «para que escribas todo lo que no puedes decir en voz alta. Tus pensamientos, tus sueños, tus historias.
para que nunca más tengas que esconder tus palabras. Charlotte pasó los dedos por las páginas en blanco, sintiendo el potencial que contenían. «Es perfecto», susurró. «Y esto», Edmund sacó otro paquete, más pequeño aún. «Esto es para un futuro que espero compartir contigo». Charlotte lo abrió. Dentro había un pequeño sonajero de plata, delicado y hermoso, con pequeñas campanitas que tintineaban suavemente. Levantó la vista hacia Edmund, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Lo dices en serio?» «Lo espero con todo mi corazón», respondió él tomando su mano. «Quiero una familia contigo, Charlotte. Quiero hijos que tengan tus ojos y tu bondad. Quiero envejecer a tu lado viendo cómo crecen. Quiero todo, contigo». Charlotte se lanzó a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí», dijo, «sí a todo, a los hijos, a envejecer juntos, a todo lo que la vida quiera darnos. Sí». Se besaron con una ternura que contenía promesas de años por venir, de primaveras y otoños compartidos, de desafíos enfrentados juntos y victorias celebradas en la intimidad de su hogar. Más tarde aquella noche, mientras la nieve seguía cayendo silenciosa sobre Yorkshire, Charlotte se acercó a la ventana. Edmund la siguió, rodeándola con sus brazos desde atrás. «¿En qué piensas?», preguntó apoyando la barbilla en su hombro. «Pienso en lo extraño que es el destino», respondió ella. «Si mi padre no hubiera perdido su fortuna en las mesas de juego, si tú no hubieras ideado esa prueba del mendigo, si Adelaide no me hubiera tratado tan cruelmente que encontré refugio entre los sirvientes, nada de esto habría sucedido. Cada momento de dolor, cada instante de invisibilidad, me trajo hasta aquí, hasta ti». Edmund la giró para poder mirarla a los ojos. «La séptima hija», dijo suavemente, «la que nadie veía, la que escondía mundos enteros en cuadernos secretos, la que dio pan a un mendigo sin esperar nada a cambio». «El conde austero», respondió Charlotte con una sonrisa, «el que se disfrazaba de pordiosero para encontrar algo real, el que guardaba su corazón bajo llave hasta que alguien encontró la forma de abrirla». «¿Y qué encontró?», preguntó él. «Cuando abrió esa cerradura, ¿qué había adentro?». Charlotte llevó la mano al pecho de Edmund, sintiendo el latido de su corazón bajo la palma. «Todo», respondió. «Encontró todo». La nieve siguió cayendo mientras se abrazaban, mientras las últimas llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras el viejo reloj del pasillo daba las 12 campanadas de medianoche. Un nuevo año se acercaba, un año lleno de páginas en blanco esperando ser escritas, de habitaciones esperando ser llenadas con risas y pasos pequeños, de jardines esperando florecer. Charlotte pensó en la niña que había sido, acurrucada en el ático de Whitmore Hall, soñando con historias que creía que nunca serían leídas. Pensó en la joven que había aceptado casarse con un desconocido porque no tenía otra opción. Pensó en la mujer que había aprendido, paso a paso, a reclamar su voz, su valor, su derecho a ser vista. Y pensó en el mendigo del celeiro, con sus ojos grises que la habían mirado como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Los mismos ojos que ahora la miraban con amor. «Edmund», dijo suavemente. «¿Sí? Gracias por haberme visto». Él sonrió, una de esas sonrisas raras que reservaba solo para ella. «Gracias por haberme dejado entrar en el celeiro». Y en ese momento, bajo la nieve que cubría Yorkshire como una bendición, Charlotte Blackwood supo que había encontrado lo que siempre había buscado. No era la riqueza, aunque la tenía. No era la posición social, aunque también era suya. No era siquiera el reconocimiento de su talento, aunque ese sueño también se había cumplido. Era algo más simple y más profundo. Era ser vista, ser conocida, ser amada exactamente como era, con sus silencios y sus palabras, con sus miedos y sus esperanzas, con todo lo que había sido y todo lo que aún podía llegar a ser. La séptima hija había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar era justo aquí, en los brazos de un hombre que había aprendido a amar. Los años que siguieron fueron amables con Charlotte y Edmund Blackwood. Su primer libro, El jardín de los silencios, se convirtió en un éxito modesto que creció con el tiempo hasta ser considerado un clásico de su género. Escribió 3 novelas más, cada una mejor recibida que la anterior, aunque nunca reveló su identidad verdadera. Le gustaba pensar que sus lectores la conocían a través de sus palabras, y eso era suficiente. Las hermanas Whitmore siguieron caminos diversos.
Georgiana se casó con un baronete que resultó ser alcohólico y gastador, encontrando en su matrimonio un espejo de las ambiciones vacías que siempre había perseguido. Henrietta y Amelia contrajeron matrimonios respetables pero sin amor. Victoria encontró cierta felicidad con un viudo adinerado que apreciaba su conversación. Luisa se casó con un comerciante y descubrió, para sorpresa de todos, que era feliz lejos de la alta sociedad. Adelaide permaneció soltera, amarga y envenenada por su propio resentimiento. Charlotte mantuvo correspondencia cordial con Victoria y Luisa, las únicas de sus hermanas que nunca la habían tratado con crueldad activa, pero nunca olvidó los años de invisibilidad, aunque eligió perdonarlos. Sir William murió 2 años después de la boda, llevándose consigo sus deudas de juego y su vergüenza. Lady Anne vivió sus últimos años en Whitmore Hall, mantenida por la generosidad de Edmund, aunque nunca logró reconocer el valor de la hija que había ignorado durante tanto tiempo. La primavera de 1847 trajo la noticia que ambos habían esperado. Charlotte estaba esperando un hijo. El parto fue difícil pero exitoso. Nació un niño al que llamaron William, en honor al roble bajo el cual sus padres se habían enamorado, pues roble en latín antiguo sonaba demasiado extraño para un nombre, había bromeado Edmund. 2 años después llegó Eleanor, con los ojos grises de su padre y la determinación silenciosa de su madre. Blackwood Castle, que había sido tan frío y silencioso, se llenó de risas y pasos corriendo por los corredores. La señora Harding, que había jurado retirarse múltiples veces, encontró siempre una excusa para quedarse un año más, incapaz de alejarse de los niños que adoraba como si fueran sus propios nietos. Y Charlotte seguía escribiendo. Cada noche, cuando los niños dormían y la casa quedaba en paz, bajaba a la biblioteca con su diario de cuero rojo y volcaba en él sus pensamientos. A veces eran ideas para nuevas historias. A veces eran reflexiones sobre la maternidad, sobre el matrimonio, sobre la mujer en que se había convertido. A veces eran simplemente palabras de gratitud por la vida que había encontrado contra todo pronóstico. En la última página de su diario de 1850, Charlotte escribió: «Hay quienes nacen siendo vistos, hay quienes aprenden a hacerse ver, y hay quienes, como yo, tienen la fortuna de encontrar a alguien que los mira con ojos de asombro y nunca deja de hacerlo. Edmund me vio cuando yo era invisible, me amó cuando yo había olvidado cómo amarme a mí misma, me dio un hogar cuando había aceptado no pertenecer a ningún lugar, la 7ª hija, la olvidada, la única. Resulta que los finales felices existen, solo que a veces llegan disfrazados de mendigos en un celeiro, esperando a que alguien tenga la bondad de dejarlos entrar. Y así, en un castillo de Yorkshire, donde la lluvia golpeaba los cristales y el fuego crepitaba en la chimenea, Charlotte Blackwood cerró su diario con una sonrisa. Afuera la tormenta rugía. Adentro solo había paz.